seguro esta calle, no va a aceptar la calle. Dale una escala a su hijo, venga. Buenas noches, comenzamos hoy jueves 21 de julio. Nos encontramos en Casa Árabe y nos acompaña Luis Do Amaral. En esta ocasión vamos a hablar exclusivamente de la trayectoria de la Orquesta Filarmónica de Tarija. Comenzamos con la entrevista. Luis, mucho gusto. Por favor, ¿podría comentarnos un poco de los antecedentes, la historia? ¿Quién fundó esta orquesta? Gracias chicos. Bueno, la Orquesta Filarmónica de Tarija se fundó en el 2017. Nuestro primer día de ensayo, si no me equivoco, fue un 2 de febrero, creo. Y nuestro primer concierto un 31 de abril, en el Festival Abril en Tarija. Hicimos la Sinfonía 101 de Haydn. En aquel momento estábamos trabajando en un proyecto que pensábamos que tenía mucho potencial, sino que la coyuntura política nunca favoreció, pero que es el programa de capacitación departamental de la gobernación. Y lo menciono acá porque eso es algo que se debería realmente cuidar. Entonces eso es un programa recurrente, si no me equivoco, así se llama, donde tienen presupuesto, tienen instrumentos para formar niños de escasos recursos. Tiene un aspecto, un lado bastante social, ¿no? Entonces en aquel momento trabajábamos allá, pero pensando en el futuro, digamos a largo plazo, no solamente generar las posibilidades de que es fácil decir, bueno, vamos a enseñar a los niños música, y de esos niños que por cierto, haciendo un paréntesis ahí, y lo insisto y lo repito siempre, está comprobado científicamente que una de las actividades que más desarrolla el coeficiente intelectual es el estudio de la música. En el estudio de la música se trabajan todos los centros a la vez, el centro instintivo, el motriz, el intelectual, el emocional, además de que se trabajan los dos hemisferios del cerebro. No es un tema que me corresponde a mí porque no soy científico, pero es algo que está comprobado hasta la saciedad en todas partes en el mundo. Entonces, uno podría decir, bueno, vamos a formar niños, pero evidentemente va a salir mucha gente apasionada y va a querer dedicarse a eso en un futuro, ¿no? Y esa gente que se dedique a eso en un futuro tampoco tiene posibilidades, no existe una orquesta a sueldo, no existe una orquesta profesional. Entonces, mirando al futuro, decidimos crear la Orquesta Filarmónica de Tarija. A la par de crear la Orquesta Filarmónica, pensamos en que esto necesita tener una fundación. Entonces también nos pusimos a trabajar en esto de la fundación, justamente para no solamente apalancar los recursos y tener una figura institucional para esto, sino además para alivianar el trabajo y la mecanicidad que tiene la institución pública. Porque la institución pública, llámese en este caso gobernación o alcaldía, no tienen una figura para contratar profesores, por ejemplo, o para contratar músicos. Entonces es una estabilidad económica para todo el que se dedica a trabajar con estas instituciones. Entonces, esa fue la razón por la cual se creó en su momento la Orquesta Filarmónica. Y ya fue teniendo otro proceso, ¿no? Lamentablemente la pandemia y malas decisiones hicieron de que la orquesta en su momento pierda el impulso y termine de ser devorada por la cuarentena. Y ahora, desde octubre del año pasado, decidimos reconstruir todo lo que quedó en cenizas y recrear todo el concepto de la filantropía en la cuestión de la orquesta, que de eso justamente se trata. O sea, la diferencia de una orquesta cualquiera y de una orquesta filarmónica es su modo de sustento. La orquesta filarmónica se sustenta por la filantropía, por los filántropos, por los amigos, por las sociedades filarmónicas, por las contribuyentes, socios, etcétera, 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 empresas, lo que se llame. Entonces, empezamos haciendo eso en diciembre con un concierto con un coro de Santa Cruz, como 50, 60 músicos en escena, un coro completo, más la orquesta. Hicimos una obra, bueno, en realidad no la hicimos completa porque dura como 2 horas, pero hicimos el Mesías de Händel, la famosa obra del Aleluya. Entonces, eso le dio muchísima fuerza, impulso,
a la gente, más que todo, no me refiero a los músicos, sino a la gente que está alrededor del arte, porque si bien es cierto de que el presupuesto público es para el arte y la cultura es desastroso, la inversión que hay en el arte, y no me da miedo decirlo, es lamentable. La competencia de las personas que están a cargo de esto también, porque se necesita tener gente profesional en el área dedicada a eso, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy mal en ese sentido. Pero a pesar de todo, es increíble cómo hay mucha gente educada en nuestra ciudad. Hay mucha gente culta, hay mucha gente sensible, hay mucha gente aferrada a luchar por su ciudad. Eso es algo que a mí me impresionó mucho, de ver gente que está muy preocupada por la ciudad y su progreso, y no estarán en cargos públicos, pero a lo mejor están a su manera, cada quien luchando por eso, ¿no? Y bueno, entonces se motivó todas esas amistades, toda esa gente nuevamente, y empezamos a encarar el proyecto con otra finalidad, porque no es nuestra intención en ningún sentido competir con escuelas u orquestas que hayan en la ciudad, más bien todo lo contrario. La idea es ir ampliando las posibilidades. A mí me ha tocado ver con mucha pena, con mucho dolor, el caso de varios estudiantes, ni uno, ni dos, ni tres, varios estudiantes que han tenido posibilidades de abrirse en la música, pero por la misma idiosincrasia. Y yo entiendo, un joven que, por ejemplo, de tantos casos, fueron becados en el exterior, ¿no? Y después uno de estos muchachos va, se forma en el exterior, si es que le alcanzan los recursos para, qué sé yo, pagar pasajes, seguros, visas, cosas así. Vuelve acá y con una maestría, un doctorado en música, ¿qué va a hacer en Tarija? ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir una persona con una formación así? Entonces, en todo eso hay que ir pensando, ¿no? Y bueno, cuanto más posibilidades hayan en nuestro medio, en el arte, que la gran mayoría está luchando a pulmón por todo y con sus propios recursos. Incluso hay gente que de su propio bolsillo invierte en esto. Me refiero a profesores, ¿no? En vez de sacar rédito, ponen su propio dinero en lo que es la música y el arte, no solamente en la música, el arte en Tarija. Bueno, entonces, este año replanteamos la orquesta de la siguiente manera. La replanteamos desde el punto de vista de pensando en esos solistas, o sea, en esos músicos talentosos que se van desarrollando, pero que necesitan una formación un poco más especializada, si se pudiera decir. No dejamos la figura de la orquesta a un lado, pero sí nos estamos enfocando más al área individual, instrumentista individual. Entonces, preparando estos solistas, que es lo que han podido ver en el concierto de ayer y verán en el concierto de esta noche. Pero al mismo tiempo, todos esos solistas conforman la orquesta. Entonces, el nivel de orquesta en general, en sí, se ha levantado impresionantemente, a pesar de ser una generación prácticamente nueva, ¿no? Entonces, esa más o menos es la situación de la Orquesta Filarmónica en este momento. Y su sustento, pues, esta casa maravillosa que nos heredaron la comunidad árabe, que ellos visionarios realmente en adquirir esta hermosa casa, y a los hermanos amados que se han dedicado a restaurarla y a buscar que aquí, que esta casa se consagre a la actividad cultural. Funciona el ballet de Tatiana al lado, estamos la orquesta acá. Como sede, esta es su sede de ustedes. Casa, así es. Antes, ¿dónde ensayaban? Bueno, en realidad eso es interesante porque decíamos con el profesor Beto Martínez, que ha sido uno de los pioneros de la Orquesta Filarmónica, cuando empezamos a hacerlo y bueno, vamos a buscar el financiamiento. Entonces él decía, vamos a hacer esto con moros y cristianos. Y el primer lugar que nos ofrecieron donde ensayar fue en una iglesia cristiana. Entonces estábamos en la iglesia cristiana, pero no estábamos como en casa porque ellos tenían sus actividades. Y entonces aparecieron los moros, aparecieron los árabes con esta casa, y nos vinimos acá, eso a fines del 2017. Y desde ahí estamos acá como sede. La diferencia es que antes todo esto lo utilizábamos y ahora ya
lo estamos compartiendo con otras actividades culturales. Entonces, perdón, la presencia de la Orquesta Filarmónica, ¿cuántos años tiene hasta el día de hoy? Entonces estamos hablando desde principios de 2017, 18, 19, 20, 21 y 22. Son 6 En esta años. sede. En esta sede. Bueno, en realidad 5, a finales de octubre del 2017. 5 años más o menos. Muy bien, Luis, muy interesante, sigamos. Cuéntanos un poco, de su biografía de usted. ¿Cómo es que usted se posiciona hoy como director de la Orquesta Filarmónica en Tarija? Bueno, yo soy el director de la Filarmónica de Tarija porque prácticamente soy el padre de esto. Entonces, desde un principio lo hemos cuidado y lo hemos dirigido por el camino en el que los caminos que ha tomado en su momento. Yo decidí en 2019 hacer otras actividades y ahora a fines del 2021 estamos retomando el proyecto. Y esa es la verdadera razón por la que soy el director de la orquesta. Porque si vamos a pretender de que acá se ha derivado un presupuesto para traer un director y ponerlo, eso es engañarse uno mismo. Los directores de todas las orquestas son personas que por cosas de la vida han estado acá y han encarado y asumido algunas responsabilidades, pero que nosotros en nuestros
mecanismos de fomento a la cultura hayamos decidido presupuestar el sueldo para un director de orquesta o hacer alguna convocatoria internacional o nacional. Eso jamás ha pasado, ¿no? Bien, ahora haciendo un paréntesis, ¿por qué el nombre de la orquesta? ¿Por qué Orquesta Filarmónica de Tarija? No, es justamente lo que te explicaba. La diferencia de la orquesta filarmónica y de una orquesta sinfónica o de otra orquesta no es ninguna, simplemente es el modo de financiamiento. Esta orquesta no pertenece a una institución que la financia, sino que se sostiene de la filantropía. Por eso se llama Orquesta Filarmónica de Tarija. Eso se hizo porque, como decíamos ayer en el concierto, la música clásica o la música culta, como se conoce, y que explicábamos un poco por qué música culta, siempre ha sobrevivido por la generosidad, nunca ha sido un negocio. Esto no es un negocio porque imagínense lo que cuesta ensayar, lo que se dedica a una persona, un solista, por ejemplo, profesional, estudia horas diarias durante años y años y años de su vida. Entonces, es muchísimo trabajo, los instrumentos son costosísimos, son bastante costosos. Ustedes saben que un Stradivari o un Guarneri del Gesu puede ascender los 10, 15 millones de dólares. Entonces, en todo el mundo la música clásica es sumamente costosa. Una orquesta con 60 músicos a sueldo, eso no es poca cosa. Y gente que tiene mucho estudio y formación. Entonces, eso encarece mucho los costos. ¿Para qué? Para una entrada que a lo mucho costará 100, 200 dólares. Estamos hablando en el mundo, ¿no? Entonces nunca va a ser un negocio rentable. Siempre se ha sustentado por la generosidad, el auspicio, el patrocinio, etc. Y leyes que los países tienen de fomento al arte. Entonces es una inversión bastante grande. Una inversión bastante grande. Que la verdad es que tiene sus beneficios por donde uno la vea, pero es muy grande la inversión. Entonces, les decía que esto no es un negocio, y la orquesta filarmónica es justamente eso. Una orquesta filarmónica es una orquesta financiada por esa generosidad. Perfecto. Háblanos un poco de los miembros de la orquesta. Hay de todas las edades. Ellos son estudiantes o músicos ya bien avanzados. Bueno, este año, en el nuevo enfoque que le estamos dando a la orquesta, que una de las razones de esto es lograr tener una orquesta profesional de alguna otra manera. Entonces, habemos un grupo de profesores o de músicos, dijéramos, que viven de la música, o sea, que son profesionales. Y estos somos los que estamos conformando la base de la orquesta. Lo demás, en este caso, como por ejemplo el concierto de hoy, son estudiantes míos de violín o de la profesora de violonchelo, que están invitados a participar como miembros de la orquesta y en los conciertos. Pero la base, justamente, la idea es de que sean estos profesores o estos músicos profesionales y que puedan recibir una remuneración por los conciertos y los ensayos. Los jóvenes, ahí esa es otra parte interesante y bien que se ha tocado el tema. Algunos jóvenes pueden cubrir el costo de sus clases, pero la gran mayoría no. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Varios amigos de la orquesta, que nosotros le estamos llamando la Sociedad Filarmónica de Tarija, que es como un comienzo de esto. Pero todos estos amigos que hacen que esta orquesta funcione, muchos de ellos se han comprometido a financiar mensualmente los estudios de estos niños que no tienen recursos. Otros han inclusive prestado o donado el instrumento que ellos están utilizando. Entonces algo muy bonito se ha dado en torno a eso. Pero la base de la orquesta, como sí, la conforman los músicos profesionales. ¿Se han desplazado a otras partes que no sea Tarija como orquesta? Me atrevería, sin temor a equivocarme, a decir que la Orquesta Filarmónica de Tarija es una o la orquesta que más viajes o que más ha viajado en el país. Porque, por ejemplo, tengo las amistades en otras orquestas, en los otros departamentos, siempre me han comentado que esa es una dificultad que ellos siempre han tenido,
el movimiento, ¿no? Han logrado organizar su presupuesto, logrado organizar los sueldos, etcétera, etcétera, pero nunca han podido tener ese intercambio cultural, que es bastante costoso. La Orquesta Filarmónica lo ha hecho por varios años, inclusive al Paraguay. Nosotros incluso estuvimos en los Estados Unidos haciendo un poco de gestión. Ha venido mucha gente también de otros países acá todo el tiempo. Uno de los oboístas que está tocando en el concierto viene de una universidad en Estados Unidos. Entonces siempre ha habido ese movimiento cultural. Ahora estuvimos en abril en el Festival Internacional de Música Barroca, Misiones de Chiquitos, estrenando una sinfonía a nivel mundial. Y todo ese desplazamiento lo financió la Asociación Pro Arte y Cultura, PAC. Pero anteriormente esos intercambios culturales los financiaba la misma institución con todos sus componentes, padres de familia, etcétera, etcétera, porque era un manejo diferente que había antes. Eso se hizo bastante y muy bien hecho, lamentablemente a costa de la economía de la orquesta, ¿no? Pero se hizo muy bien hecho, la verdad. ¿Qué generación de alumnos maneja ahora la orquesta? Esta es una generación prácticamente nueva. Todos, como les comentaba hace rato, muchos han sido becados al exterior. Lamentablemente, ninguno pudo ir. Hay el caso de este muchacho que recibió una beca en el conservatorio en París. Tenía casa, comida, tenía pasaje, tenía todo pagado y terminó estudiando en el colegio militar. Entonces hay un tema que es más profundo en la cuestión de la cultura y de las posibilidades de vivir como músico, que eso lo tendremos que conversar en otra ocasión. Pero han habido muchos estudiantes becados y no han podido ir. Sin embargo, toda esa generación ya creció y ya se fue. Algunos están estudiando otras cosas y ya todos se fueron. Excepto un par de ellos que no van a participar en este concierto porque no han podido someterse a la disciplina de los horarios de ensayo y de la cantidad de ensayos requeridas para el concierto, porque en todo eso somos bastante estrictos. Entonces, porque la música, todo lo que es arte, tiene que ir de la mano de la disciplina, si uno se vuelve chacota. Se vuelve chacota, se vuelve cualquier cosa, se vuelve mediocre además. Más o menos, ¿cuántas horas de ensayo son en orquesta y cuántas horas son en casa? Bueno, en casa eso es muy relativo porque depende del estudiante. Por ejemplo, la chiquitita de 9 años que ha tocado el solo de violín, ella estudia de 2 a 3 horas diarias en su casa. Hay otros que también estudian de a 2, 3, depende, eso es muy relativo, ¿no? El que realmente quiere dedicarse a ser solista con menos de 4 horas al día, 3 horas, no va a poder hacer mucho. Entonces, hay gente que está en ese plan ahorita y por eso es que el avance es bastante, llena las expectativas, el avance que hay. Entonces, esta generación es prácticamente nueva y su avance es, prácticamente no, es nueva, es de este año. Y su avance, como decíamos, es sorprendente, pero es de acuerdo a la formación especializada que están recibiendo y a la cantidad de horas que le dedican al estudio. Como orquesta ensayamos los sábados solamente, toda la mañana por 3 horas.
Y aparte de eso hay unos extras por secciones, pero eso es eventual, ¿no? La idea es de que todos preparen su repertorio y vengan a la orquesta a hacer la música necesaria y el director ponga aquí, quite acá y organice cómo va a ser, pero no a enseñar a los músicos. Eso lo tendrán ellos sus profesores o estudiarán en su casa. Lo otro es de que lamentablemente esto no nos permite, esta cantidad de ensayos no nos permite tener repertorio constante. O sea, nos demoramos, por ejemplo, hicimos en diciembre un concierto, volvimos a hacer otro en abril y estamos haciendo ahora otro en julio. Entonces, en lo que empezamos desde diciembre del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesita un promedio de 3 meses para preparar un repertorio meridianamente bien, ensayando solamente 3 horas a la semana. Entonces es un poco complejo. De todas maneras, tenemos posibilidad de hacer, y eso es un planteamiento que vamos a hacer en estos días, de poder hacer un concierto al mes. ¿Esto en qué consiste este concierto al mes? En un mes la orquesta en pleno, el otro mes solamente los docentes, los profesores, que tenemos un grupo de música antigua que se llama Tarija Concertare o Tarixa Concertare, y otro mes podemos hacer el trabajo individual que están haciendo los solistas, acompañado de piano o como música de cámara, cuartetos. Entonces, organizándonos de esa manera podemos tranquilamente tener un concierto al mes, lo cual es, me refiero a un concierto al mes con repertorio renovado, con repertorio nuevo, lo cual es una cosa que prácticamente no se hace y no se ha hecho acá, ¿no? Claro, me imagino que depende de la preparación de lo que se vaya a ir dando, los eventos. ¿Ustedes son contratados para dar ceremonias o conciertos particulares? Sí, bueno, nosotros organizamos nuestras temporadas, nuestros conciertos los organizamos como este, ¿no es cierto? Y los proyectamos. Pero si hay posibilidad de hacer contrataciones y eventos donde podamos apalancar los recursos que necesitamos para nuestro funcionamiento, lo hacemos, o sea, vamos. Por ejemplo, estuvimos la semana pasada en el Centro Eclesial en una presentación de un libro de la Biblioteca del Bicentenario, y eso fue un concierto que aprovechamos parte de este repertorio y cobramos por ello. Después estuvimos en el Abril en Tarija con la familia Rangel, que hizo un show muy bonito en los balcones de la casa ¿cómo se llama? Del Castillo Azul. También recibimos esa contratación y preparamos un repertorio exclusivo que ellos nos pidieron. Hicimos lo mismo para la noche de museos en el balcón de la Casa Dorada. Entonces todo eso va fortaleciendo el presupuesto que necesitamos para funcionar. Muy bien. Muchas gracias. De esta manera pudimos empaparnos un poco de lo que fue la trayectoria, los proyectos y el éxito de lo que es la Orquesta Filarmónica en Tarija. Muchas gracias, Luis. Espero poder encontrarnos en otra ocasión. Y eso es todo, amigos. Gracias por seguirnos. CEN Producciones, cubriendo la cultura desde lo más alto.
Gracias.